Auspicia Galicia Eminente. Porque tú tienes esa cara bonita. El señor Guillermo Willy Cohen. Cuéntame, perdí en tu Habla, Willy, habla. yo nunca quiero volver. Muy bien. Habla, Willy. Bueno, muy bien, Marcelo. Aquí estamos, cerrando la semana con te diría, un escenario de bastante tranquilidad en el frente cambiario, pero por supuesto muchos interrogantes en lo que tiene que ver, bueno, con los temas de fondo para recomponer un poco la confianza y tranquilizar los ánimos, la renegociación de la deuda y digamos, en alguna medida, detrás de la negociación de la deuda, la discusión sobre todos los gastos que tiene que hacer Argentina, no solamente en dólares, sino también en pesos, y bueno, y el peligro de que esos gastos en pesos se tengan que atender eventualmente con la maquinita, el plan Fernández, Roberto Fernández, que, pero eso tiene que ver con si tenés crédito o no tenés crédito. O sea, la maquinita muchas veces hay que usarla cuando te quedás sin crédito, ¿no? Interesantísimo, sin duda, el diálogo con Carlos Melconian, porque más allá de la persona, es decir, no conviene personalizar la cuestión porque si no se entra en cuestiones políticas, en temas personales, pero lo interesante de lo que escuchamos de Carlos Melconian es que es decir, esta misma nota la podríamos haber hecho en noviembre del 2015, es decir, estos problemas que ahora enfrenta Alberto Fernández en alguna medida eran parecidos, algunos son distintos, otros son más graves, otros están un poco mejor, pero son parecidos a los que enfrentaba el propio presidente Macri antes de asumir, que es la cuestión de la indexación del gasto público por la inflación pasada. La famosa fórmula de indexación de las jubilaciones, claro, que alguna vez intentó Macri discutirlo, y recordamos lo que pasó allí en la Plaza de los Dos Congresos, a pesar de que Macri había ganado las elecciones, claro, y las había ganado de una manera impresionante, y sin embargo nunca pudo resolver este problema, y terminó explotándole a Macri esto en el 2018, cuando se quedó sin crédito internacional, y bueno, lógicamente no se podía resolver la cuestión. 60% del gasto, Marcelo, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales y planes sociales, que están indexados, yo te diría casi al 60%, porque la inflación de este año iba a terminar casi en 60%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se está especulando? Todavía no sabemos, pero la especulación que hay es que el famoso acuerdo económico y social que quiere plantear el presidente Fernández, con fuerza de ley, bueno, permita hacer un acuerdo político para que toda la indexación de la economía el año que viene eventualmente no pase de 35%. Digo 35 porque fue el dato que aportó el querido Arcadio Oña en una gran nota de Clarín la semana pasada, donde él habló de esta idea de 35% en el 2020, 25% en el 2021, 15% en el 2022 y eventualmente 5%. Mirá si llegáramos al 5% de indexación en el 2023. Pero claro, como al mismo tiempo se va a aprobar seguramente una ley de emergencia económica y de superpoderes para el Poder Ejecutivo, y bueno, hay quienes suponen que en alguna medida ese acuerdo económico y social al 35% y esa facultad de ley de emergencia económica y superpoderes le podrían permitir al presidente Fernández, bueno, moderar esa explosión de indexación del gasto público que se viene para el año que viene, tratando eventualmente de darles a los sectores más castigados, que son los jubilados, quienes reciben las asignaciones, seguramente algunos puntos más que ese 35%, pero no ir a 60%, porque si no la situación otra vez va a ser explosiva. No lo sabemos, va a haber muchas restricciones políticas, hay una base electoral del propio presidente Fernández que no necesariamente va a acompañar semejante decisión, y además está la propia coalición política que no es sencilla, ¿no? Y después, Marcelo, lógicamente, está la cuestión de la deuda. Ahí la novedad del día, que no es una novedad porque ya lo había anticipado, es, yo creo que un gesto muy, muy interesante desde el punto de vista político, tal vez como decía Leandro esta mañana a propósito de Riquelme, tal vez eso también es una utopía, pero es interesante que el ministro Hernán Lacunza haya reiterado y públicamente que él le está ofreciendo al equipo económico de Alberto Fernández ir en una misión conjunta lo antes posible a Estados Unidos,
a sentarse con el fondo, a sentarse con los acreedores, como para ir empezando a conversar lo que sin ninguna duda tiene que ser, bueno, un reperfilamiento de los plazos de pago de Argentina, casi te diría como mínimo. ¿Lo aceptará Alberto Fernández? Uno tiene la sensación de que la transición política está cada vez más empiojada, se están tirando con todo, y bueno, veremos si eventualmente esto se puede resolver. Ahora, ¿cuáles son los números ahí, Marcelo? Ayer, por ejemplo, el gobierno pagó 350 millones de dólares crocantes, claro, en efectivo, uno arriba del otro, y lo pagó a los tenedores del Bonar 24. Compró 200 millones en el mercado regulado, donde venden los exportadores. De hecho, el sector exportador de agroalimentos está vendiendo dólares, casi 100 millones de dólares todos los días. Ayer el Banco Central compró 200 millones en el mercado regulado, pero tuvo que soltar 350 para pagar el Bonar, por eso vino la pérdida de reservas. Estaba mirando los números en la nota de Alejandro Cole hoy. Fíjate vos, de aquí hasta fin de año se necesitan 500 millones de dólares para pagar vencimientos, que es plata que está. Esa plata está en las reservas. Y en enero y febrero hay vencimientos, puchito, 200 palos un día, 300 palos uno, porque hay bonos emitidos para hacer pan dulce, Marcelo, ¿te imaginás en Argentina? Así que hay 2.600 millones de dólares en enero y febrero. Unos 3.000 millones, casi te diría hasta marzo, que Argentina tendría que pagar para no entrar en cesación de pagos. En principio parecería que los dólares de las reservas para pagar esos vencimientos están, sobre todo porque se va a mantener el cepo, o un desdoblamiento cambiario, Dios quiera que se inspire el nuevo gobierno, eso también cuida las reservas, las cuida más. Sí. De modo que hay tiempo, Marcelo, esto es lo importante de entender, y con esto cierro, hay tiempo hasta marzo. Argentina tiene los dólares para no entrar en cesación de pagos. Yo creo que hay una voluntad política del presidente Fernández de no entrar en cesación de pagos. Está los 260 millones de dólares que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires el 29 de enero, y se supone que Kicillof no va a mandar a la provincia de Buenos Aires al default si Alberto Fernández quiere negociar la deuda. Todas cosas que se suponen, Marcelo, pero bueno, vamos a tener un verano intenso, un verano sin lugar a intenso, dudas, sin lugar a dudas. Gracias, Willy. Auspició Galicia Eminent.